Buenos días, chicos. Bueno, vamos a ver los últimos puntos del tema, ¿vale? Que vamos a ver sobre qué es una fuerza conservativa y la conservación, ¿vale? El principio de conservación de la energía mecánica. Bueno, si vemos los dos dibujos que tenemos sobre la pantalla, ¿vale? Vemos una pelota que está sobre un cuenco y un péndulo. En ambos casos, ¿vale? Si yo separo la bolita o el péndulo, ¿vale? De su posición de equilibrio, es decir, lo elevo a una cierta altura, lo que va a ocurrir es que en ambos casos se produce un movimiento oscilatorio, ¿vale? Sobre la posición de equilibrio, ¿vale? Un movimiento de vaivén. Van subiendo y van bajando, ¿vale? Una determinada altura sobre su posición desde su posición de equilibrio. Vamos a intentar explicar esto desde el punto de vista energético, ¿vale? ¿Qué es lo que está pasando? Pues cuando yo cojo la bolita o el péndulo, ¿vale? Lo desplazo de su posición de equilibrio, lo que estoy haciendo es elevarlo a una altura determinada, ¿vale? Es decir, está ganando energía potencial. Si yo ahora lo dejo suelto, lo que va a pasar es que va a empezar, ¿vale? A descender desde esa altura. Va a ir perdiendo altura, ¿vale? Porque cada vez se va desplazando con las posiciones más bajas y va a ir ganando velocidad, por lo tanto va a ir ganando energía cinética, hasta que llega a su posición de equilibrio, que es la posición más baja. En esa posición de equilibrio podemos decir que toda la energía potencial que había ganado ya la ha perdido, ¿vale? Y ahí tiene su velocidad máxima, es decir, ahí tiene, o podemos decir que toda la energía potencial que ha perdido se ha convertido en energía cinética, ¿vale? Si seguimos analizando el movimiento del péndulo de la bolita, vemos que ahora empiezan a ascender de nuevo, ¿vale? Una vez que pasan por su posición de equilibrio, empiezan de nuevo a ascender. ¿Y qué pasa ahí? Ahora la velocidad va disminuyendo, es decir, van perdiendo energía cinética, pero van ganando altura, es decir, van ganando energía potencial, hasta que llegan a su altura máxima, donde ahí la velocidad es cero, ¿vale? Por tanto, la energía cinética es cero, y su energía potencial va a ser máxima, ¿vale? Porque es la altura más grande. Y normalmente es la misma altura que había conseguido, ¿vale? O desde el cual lo habíamos lanzado, ¿vale? De cierto modo, por lo tanto, podemos decir que lo que está ocurriendo en los dos casos, ¿vale? Es que la energía potencial que ha ganado por un lado la está convirtiendo en energía cinética hasta que llegan a la posición de equilibrio. Y a partir de ahí pasa lo contrario. La energía cinética que ha ganado, ¿vale? La está convirtiendo en energía potencial, ¿vale? Por lo tanto, lo que está pasando en verdad es que la energía mecánica del sistema, que sabemos que es la suma de la energía cinética y la energía potencial, se está conservando, se mantiene constante. Pero esto es que siempre, esto es algo universal. Pues no, ¿vale? Si nosotros dejamos, ¿vale? En nuestro mundo real dejamos el péndulo, ¿vale? O la bolita hacer varias oscilaciones, lo que vamos viendo es que cada vez van alcanzando menor altura. ¿Por qué? Por las fuerzas de rozamiento, las fuerzas disipativas, ¿vale? Estas fuerzas de rozamiento están haciendo, ¿vale? O las fuerzas de fricción van haciendo que cada vez vayan perdiendo energía mecánica, ¿vale? Y por lo tanto cada vez se van consiguiendo menos altura hasta que al final tanto el péndulo como la bolita se detendrá. Bueno, en función del ejemplo que hemos visto, podemos clasificar las fuerzas en dos tipos, ¿vale? Fuerzas conservativas, aquellas donde bajo su acción se conserva la energía mecánica del sistema, y fuerzas no conservativas, o también llamadas fuerzas disipativas, que bajo su acción no se conservan, ¿vale? La energía mecánica del sistema. Como fuerzas conservativas tenemos, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, ¿vale? Que es la fuerza peso, la electrostática o otra que hemos visto que es la elástica, ¿vale? Como fuerzas no conservativas, pues vamos a tener sobre todo fuerzas de rozamiento, ¿vale? O de fricción. Se llaman también fuerzas disipativas porque parte
de la energía, ¿vale? Es decir, porque lo que hacen es disminuir la energía mecánica, convirtiendo esa energía en energía térmica, disipándola, ¿vale? Bueno, hemos visto que la principal, tal como he definido, ¿vale? Las fuerzas conservativas, como son aquellas que donde se conserva la energía mecánica, pero más bien que una definición es una característica de las fuerzas mecánicas, de las fuerzas conservativas, perdón. Por lo tanto, vamos a intentar poder definir las fuerzas conservativas, ¿vale? De otra forma. Para ello vamos a utilizar un ejemplo, ¿vale? Vamos a ver, ¿vale? Cómo el trabajo, vamos a analizar, ¿vale? El trabajo que realiza, en este caso, la fuerza peso, ¿vale? O la fuerza gravitatoria, que es la misma, cuando lanzamos un objeto desde una determinada altura, pero que va a seguir trayectorias diferentes, ¿vale? Por un lado, lo que hacemos es un lanzamiento horizontal, por lo tanto, lo que hace es una parábola. Por otro lado, vamos a hacer que descienda por un plano inclinado, ¿vale? Y por otro lado, lo que vamos a hacer es la caída libre, ¿vale? Es decir, dejarlo caer directamente. Si empezamos por la caída libre, que es más fácil, ¿vale? Sabemos que el trabajo total es fuerza por desplazamiento, ¿vale? Producto escalar. Es decir, fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que formen la fuerza y el desplazamiento, ¿vale? Sabemos que en todo caso siempre la fuerza gravitatoria va hacia abajo, ¿vale? Y en este caso el desplazamiento, que sería esto de aquí, ¿vale? O sea, aquí decimos que la altura es 0 y aquí es h, pues sería 0 menos h, ¿vale? Pero vemos que en este caso el desplazamiento y la fuerza llevan la misma dirección y el mismo sentido, ¿vale? Por lo tanto, el ángulo que forman es 0 y el coseno será 1, ¿vale? Yo puedo poner directamente que el trabajo es fuerza en módulo por el desplazamiento en módulo, ¿vale? ¿Cuál es la fuerza peso? Pues la fuerza peso es menos mg, ¿vale? J, ¿vale? El desplazamiento menos h, ¿vale? Porque pasa de posición final es 0, posición inicial h, ¿vale? Final menos inicial 0 menos h menos h. Por lo tanto, el trabajo sería menos por menos más mgh, ¿vale? Vamos a analizar el trabajo, ¿vale? Otra vez de la fuerza peso, pero ahora en vez de dejarlo caer en caída libre, yo pongo una rampa y es como si descendiese por un plano inclinado, exactamente igual, ¿vale? Que lo lanzo de una altura, ¿vale? Desde una altura h, ¿vale? Ahora, ¿qué desplazamiento tiene? O dicho de otra forma, ya hemos visto que en este caso, ¿vale? La responsable, si yo pongo la fuerza peso, ¿vale? Nosotros la podemos dividir en dos. Fuerza peso tangencial, fuerza peso normal. Y que el ángulo omega es este ángulo de aquí, ¿vale? Por tanto, la fuerza peso tangencial es la fuerza peso por el seno de omega, ¿vale? La fuerza peso tangencial va en la misma dirección que el desplazamiento, que es L, ¿vale? Si esto mide L, pues es el desplazamiento. Y por lo tanto el ángulo que forma es 0 y el coseno de 0 es 1, ¿vale? Por tanto, puedo poner directamente que el trabajo será fuerza peso tangencial por el desplazamiento que es L, ¿vale? O dicho de otra forma, trabajo igual a mg menos mg, ¿vale? O mg seno de omega por L, ¿vale? Seno de omega L, ¿qué es? Es h, ¿vale? Yo sé que h, si me fijo en este triángulo formado, el triángulo formado por, ¿vale?
ese triángulo H sería el seno, ¿vale? Por lo tanto, yo voy a poner que H es L por el seno de omega, ¿vale? Y por tanto, yo voy a poner que el trabajo es MGH. Y llegamos a la misma conclusión que hemos llegado con la caída libre, ¿vale? Que el trabajo realizado por la fuerza-peso a una altura h solo depende de la fuerza-peso y de la altura, ¿vale? Por último, si yo hago un lanzamiento vertical, ¿vale? En este caso lo lanzo, ¿vale? Ya sabemos que el lanzamiento vertical lo lanzo con una velocidad inicial, ¿vale? Y que la trayectoria que sigue en este caso ahora es una parábola, ¿vale? Bueno, igual, ¿vale? El trabajo realizado, pues ya sabemos que la fuerza-peso va hacia abajo, fuerza-peso, y que el trabajo realizado, ¿vale? Va a depender solo de o trabajo, ¿vale? Es fuerza-peso por el desplazamiento, por el coseno del ángulo formado entre el desplazamiento y la fuerza. En este caso el desplazamiento lo podemos dividir en dos. Va a haber un desplazamiento en el eje X, que será X, ¿vale? Que será XB menos XA, y un desplazamiento en el eje Y, ¿vale? Que es H. Por lo tanto, yo voy a poner que el desplazamiento es X y menos HJ. Y por tanto, el trabajo sería fuerza por desplazamiento en el eje X más fuerza por el desplazamiento en el eje Y. Pero en el eje X, la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el trabajo, que es fuerza por desplazamiento por el coseno de 90, el coseno de 90 es 0, pues el trabajo en el eje X es 0. Y solo vale el trabajo en el eje Y. El trabajo en el eje Y es fuerza-peso por desplazamiento en el eje Y, que es H. Es decir, es menos mg menos h. Es decir, trabajo en el eje Y, mgh otra vez. Por lo tanto, llegamos a la misma conclusión, ¿vale? Que el trabajo por la fuerza-peso al lanzar un objeto, en este caso un accidente horizontal, desde una altura h, solo va a depender de la fuerza-peso, mg, y de la posición inicial y la posición final, ¿vale? De la altura. En resumidas cuentas, ¿vale? Para todo cuerpo, solo y solo cuando actúen fuerzas conservativas, como es la fuerza gravitatoria, ¿vale? El trabajo realizado solo depende de la posición inicial y de la posición final de dicho cuerpo, y no de la trayectoria que ha seguido. Me da igual si hace una pirueta, que hace una circunferencia, si hace en parábola o cómo va de un punto a otro, ¿vale? Me da igual que si pasa de aquí a aquí, lo hace así, así, en línea recta, o va por aquí, por aquí, por aquí y termina aquí. A mí solo me importa cuál es la posición inicial y cuál es la posición final, ¿vale? Definiendo a la fuerza conservativa según esto que acabamos de medir, diremos que una fuerza conservativa cuando el trabajo realizado por dicha fuerza solo y únicamente solo depende de la posición inicial y final y es independiente de la trayectoria seguida de un punto a otro, ¿vale? Dicho trabajo siempre será igual que lo hemos calculado a menos variación de energía potencial, ¿vale? Ya hemos visto que, bueno, o ya veremos cuando en el siguiente tema, ¿vale? Que por ejemplo en los satélites, cuando la trayectoria es circular, ¿vale? En un satélite que está orbitando alrededor de la Tierra tiene normalmente una trayectoria circular o elíptica, ¿vale? Y veremos que cuando, como la posición inicial y la posición final es la misma, no hay trabajo de la fuerza conservativa, ¿vale? De la fuerza gravitatoria en este caso. Y por tanto, no hay consumo de energía del satélite cuando está realizando su órbita.
¿vale? Bueno, hasta aquí este punto, ¿vale? Ahora, si hay cualquier duda de lo que son fuerzas conservativas, pues me preguntáis, ¿vale?